Hola, vamos a por otro ejemplo en el que calcular la monotonía y los extremos de una función. Recordad que siempre es conveniente hallar el dominio de la función, porque los puntos que no entran en el dominio, como en este caso el -2, ya que el denominador se anula para x igual a -2, son puntos muy importantes a la hora de estudiar la monotonía y los extremos. Bueno, una vez hecho el dominio, procedemos a calcular la primera derivada de esta función. Como es la derivada de un cociente, es derivada del primero, sería la derivada del numerador, en este caso -2x, por el segundo sin derivar, x más 2, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y todo ello partido el segundo, es decir, el denominador al cuadrado. Ahora desarrollamos esta expresión. Desarrollando la expresión hemos llegado a este punto y ahora nos tocaría igualar esa expresión a 0. Un cociente es igual a 0 cuando su numerador es 0, o sea que podemos escribir esto igual a 0 o simplemente escribir el numerador igualado a 0. Es lo que os decía en el vídeo anterior, que este paso os lo podéis saltar, porque claro, al despejar esto, el denominador que está dividiendo pasaría multiplicando y 0 por esto es 0. Y ya nos quedaría esto de aquí igualado a 0. Como todo es igual a 0, podemos cambiar el signo para que al hacer la ecuación de segundo grado sea más directa. Y aquí pues en efecto tenemos que hacer una ecuación de segundo grado. Las soluciones que obtenemos al hacer la ecuación de segundo grado son el -1 y el -3. Entonces, para estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tenemos que tener en cuenta por un lado el -2, que es un punto que no está en el dominio. Por otro lado, el -1, que es un punto donde se anula la primera derivada. Y por otro lado, el -3, que también es un punto donde se anula la primera derivada. Estos serían los 3 puntos que dan lugar a los 4 intervalos que tenemos que estudiar. Bueno, empezamos por el primer intervalo, que es el -∞ -3. De este intervalo podemos coger, por ejemplo, el número -4 para evaluar la primera derivada en ese número y ver el signo. La primera derivada, ya sabemos que su expresión es esta. El denominador siempre va a ser positivo porque está elevado a 2, así que ya sabemos que el denominador siempre es positivo, o sea que el signo lo va a marcar el numerador. Bastaría sustituir en el numerador. Entonces, si sustituimos aquí la x por -4, -4 al cuadrado son 16, que con este menos sería -16. -4 por x igual a -4 serían +16. Y todo esto, -3, es negativo, o sea que la función en este intervalo es decreciente. Del intervalo -3, -2, pues cogeremos el -2,5. Para evaluar la primera derivada en este tipo de intervalos en el que hay dos números enteros seguidos, consecutivos, mejor dicho, siempre podéis coger o números decimales o fracciones. Os lo voy a hacer con números decimales porque normalmente resulta más fácil. Bueno, si sustituimos aquí la x por -2,5, nos queda esto y eso es igual a 0,75, es decir, es un resultado positivo que nos indica que la función en ese intervalo es estrictamente creciente. Para el intervalo -2, -1 tomamos el número -1,5. Esto es lo que obtenemos al sustituir la x por -1,5, que si hacéis el cálculo vuelve a dar un resultado positivo, 0,75 otra vez. Lo cual nos indica de nuevo que la función en ese intervalo es estrictamente creciente. Por último, en el intervalo -1 más infinito, podemos tomar el 0, que al sustituirlo aquí me quedaría igual a -3, porque sería 0, -0, -3. Por tanto, un resultado negativo para la primera derivada que indica que la función es estrictamente decreciente en ese intervalo. De aquí ya podemos deducir que aquí en x igual a -3 tenemos un mínimo
y en x igual a menos 1 tendríamos un máximo. Con esta información ya habríamos acabado lo que nos pedía el ejercicio, que era estudiar la monotonía y los extremos. La monotonía la indicamos aquí, recopilando la información de la tabla, y los extremos pues ayudándonos de la tabla. En este caso no he querido hacer la segunda derivada para no tener otro vídeo tan largo como el anterior, pues ayudándonos de la tabla vemos que aquí había un mínimo en x igual a menos 3 y aquí al crecer y decrecer en x igual a menos 1 tiene que haber un máximo. Para hallar el valor de los máximos y los mínimos ya sabéis que solo tenemos que evaluar la función en esos números en cuestión. Os lo voy a dejar hecho antes de acabar. Pues bien, el valor del mínimo en x igual a menos 3 es igual a 6. Es f de menos 3 que nos ha dado 6, o sea que el valor sería igual a 6. Y el valor del máximo en x igual a menos 1 sería 2. Con esto ya sí que habríamos acabado completamente lo que nos pedían, pero yo quería aprovechar para haceros un esbozo de la gráfica con la información que tenemos e introducir algunos de los conceptos que ya sabéis, para que veáis que con la monotonía de los extremos y algunas ideas sencillas más podemos hacer el esbozo de una gráfica de una forma bastante aproximada. En primer lugar vamos a aprovechar la información que tenemos aquí del máximo y el mínimo también para poder ahora borrar esto y dejar un poco de espacio para escribir otros datos importantes también. Sabemos entonces que en el punto menos 3, 6 hay un mínimo. Marcamos entonces un mínimo en el punto menos 3, 6. Ahora tenemos que marcar un máximo en el menos 1, 2, que quedaría aquí. Pues marcamos que hay un máximo. Por otro lado, el hecho de que la x igual a menos 2 no entre en el dominio debido a que anula el denominador nos puede hacer sospechar que aquí va a haber una asíntota vertical. Y efectivamente al hacer el límite comprobamos que nos quedaría 3 menos menos 2 al cuadrado, que son 4, 3 menos 4 menos 1 partido 0. Es una indeterminación del tipo k partido 0 y entonces recordad que este tipo de indeterminaciones eran las que nos llevaban a hacer los límites laterales. Si los límites laterales dan infinito, cuando la x tiende a un número, si el límite da infinito, era asíntota vertical. Veamos, si el numerador es menos 1, siempre al acercarme a menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, el numerador va a ser negativo. Entonces ese dato ya lo tengo, que el numerador es negativo. Si me acerco por la izquierda a menos 2, si aquí está menos 2, por la izquierda sería, por ejemplo, menos 2,1. Entonces el denominador sería negativo también, porque menos 2,1 más 2 sería menos 0,1 negativo. Por tanto, esto tendería a más infinito, porque menos entre menos es más, y un número dividido entre algo que se está haciendo cada vez más pequeño, porque me estoy acercando a menos 2, que es lo que lo hace 0, se va a más infinito. Si procedemos de igual forma con el límite por la derecha, como por la derecha me estoy acercando por aquí, sería menos 1,9. El numerador sigue siendo negativo y el denominador, menos 1,9 más 2, sería positivo. Así que menos entre más es menos, esto tendería a menos infinito. Por tanto, sí que es cierto que aquí hay una asíntota vertical en x igual a menos 2, que cuando me acerco por la izquierda, como podéis ver en los límites, tiende a más infinito, o sea que esto haría algo así, tendería a más infinito. Recordad que es acercarme pero nunca tocando. A veces, como podéis ver, con el grosor del lápiz sí que puede que toquéis, pero lo arreglamos un poquito para que quede mejor. Y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha tiende a menos infinito. Eso quiere decir que cuando me acerco a menos 2 por la derecha, esto va bajando. Muy bien, y llegados a este punto podemos plantearnos si se está cumpliendo lo que habíamos dicho de la monotonía. Efectivamente, en el intervalo menos 3, menos 2, que es este de aquí, la función es creciente, que es lo que indicábamos aquí. Y en el intervalo menos 2, menos 1, la función también es creciente, como podemos ver aquí, y
también indicábamos en el crecimiento que estaba en intervalo menos 2, menos 1. O sea que las condiciones de crecimiento se cumplen. Y obligatoriamente las otras también, porque claro, si aquí hay un mínimo, la función tiene que venir pues de más arriba, algo así. Y si aquí hay un máximo, la función tiene que seguir bajando, ya no puede volver a subir, porque si no habría tenido que salir otro mínimo y tendría que haber otro intervalo de crecimiento. Entonces aquí sabemos que la función seguirá haciendo algo así. Para ver exactamente dónde cruza, podemos calcular los puntos de corte. Entonces, acordaos que los puntos de corte con el eje Y solamente hay uno y se calcula haciendo f de 0. Al cambiar la x por 0, al sustituir la x por un 0, me queda 3 partido 2. O sea que la función corta en el punto 0, 3 medios. Y eso es aquí. 3 medios es 1,5, así que más o menos por ahí. Por otro lado, los puntos de corte con el eje x se hacen igualando la función a 0, igualando la expresión de f de x a 0. Como es un cociente, eso sería pues el resultado de igualar el numerador a 0. Si igualamos 3 menos x cuadrado a 0, despejando nos queda que x es más menos la raíz de 3. Y la raíz de 3 queda aproximadamente por aquí, es aproximadamente 1,7. Así que podemos dibujar nuestra gráfica así. Y veis que simplemente calculando los puntos de corte hemos conseguido representar la gráfica de una forma un poquito más exacta. Con la monotonía de los extremos, ayudándonos del límite a la hora de estudiar la asíntota, hemos conseguido un esbozo de la gráfica bastante aproximado. Claro que nos faltan muchas partes por ver, por ejemplo, si hay asíntotas horizontales u oblicuas, que va a ser el caso, porque aquí podéis ver que por los grados, que el grado del numerador es 1 mayor que el denominador, es posible que haya una oblicua. Y claro que nos quedan cosas por estudiar. No nos pedía el ejercicio un estudio completo, pero con los datos que teníamos y algunas partes como esto que ya hemos indicado, pues hemos realizado un esbozo. Os enseño ahora cuál es la función realmente, la gráfica de la función. Y bueno, no nos hemos quedado muy lejos. Es verdad que esta parte nos ha fallado un poco y eso es porque no habíamos estudiado las asíntotas en profundidad y ahí parece que hay una asíntota oblicua. Pero eso es otro ejercicio que lo dejaremos para otro vídeo. Bueno, espero que os haya ayudado y que tengáis mucho más claro cómo estudiar la monotonía y los extremos de una función usando la derivada de la misma. Hasta luego.